¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, llegó el fin de semana y habrán visto ustedes que hoy el secretario de Agricultura, Ganadería, Pesca y Economías Regionales, como le gusta a él que le digan, participó de un encuentro en el marco de la Exposición Rural de Palermo, junto a otros representantes de partidos políticos que se supone son los técnicos que tienen los principales candidatos con posibilidades de acceder a la presidencia de la Nación a partir de las elecciones de octubre. Pero como nos cuesta tanto que Bailo nos hable a nosotros, de hecho, hasta me ha bloqueado en estos últimos días, eh, y conste que lo invité desde antes de asumir, de cuando sabíamos que iba a ser secretario de Agricultura, este, yo escuchaba el trato que tuvo con nuestro compañero Nicolás Racetti y el resto de los colegas de la prensa, ahí en la rural, ustedes lo vieron en el segundo bloque, pero él dijo ahí que había hablado lo suficiente durante 45 minutos, dijo él, se va a tener que comprar un reloj al hijo, en la exposición que hizo en el marco de las presentaciones de los candidatos o de los técnicos de los candidatos. Entonces yo agarré, me tomé el trabajo de ver sus 30 minutos aproximadamente de conversación con nuestro colega y querido amigo Paulino Rodríguez, y la verdad es que me asombra que este señor sea secretario de Agricultura, lo vengo diciendo hace rato, pero creo que acá tenemos la prueba más clara de por qué a mí me asombra que este señor sea secretario de Agricultura. En la primera parte de este resumen que vamos a ver, el señor Bailo habla de las restricciones a las exportaciones, habla de por qué también están restringiendo las importaciones, habla de los volúmenes de equilibrio, y fíjense qué bien manejas las cifras, Bailo, cuando habla de los volúmenes que se producen y de lo que se dejó de exportar. Tenemos 44.000 millones de toneladas de soja, por ejemplo, pero escúchenlo, ahí viene Juan José Bailo. Ese es que es el secretario de Agricultura que hoy expuso en la Sociedad Rural Argentina. Con respecto al informe que hizo del solar, con el tema de agricultura, eh, sin ánimo de polemizarlo, digo, simplemente para dar un aporte. De algunas cuestiones, coincido que tenemos que... La solución para este país, según nuestra mirada, es para resolver los problemas. Con esto pensaba cerrar, pero si lo pongo de entrada no tengo problema. Es creciendo más, es produciendo más, es exportando más, es generando mayor valor agregado, es desarrollando más las economías regionales, es generando más arraigo en el interior, y en la medida en que vayamos creciendo vamos a ir solucionando los problemas pendientes que tenemos. Así que en eso encontramos un denominador común. Después vemos cómo. Hay algunas cuestiones que aparecen como políticas restrictivas hacia el sector, y no son políticas restrictivas hacia el sector desde nuestro punto de vista, respetando la opinión de los demás. La restricción de exportaciones, a mí no me gustaría, se lo planteó como una cuestión que a nosotros nos interesa restringir las importaciones, de ninguna manera. No podemos obviar que la escasez de dólares que tenemos. Después podemos analizar por qué, no importa, porque vamos a entrar en cuestiones más polémicas y no es mi interés. Pero ojalá pudiéramos abrir todas las importaciones tal cual lo piden en tiempo y en forma, pero sabemos que eso no lo podemos hacer porque no tenemos disponibilidad. Y también no podemos ser ingenuos, no es el caso del sector, pero hay algunos que aprovechan la brecha cambiaria, que no nos gustaría tenerla tampoco, para generar alguna rentabilidad innecesaria en detrimento de las reservas del Estado. Pero no es una política nuestra restringir importaciones de ninguna manera. Los volúmenes de equilibrio, me parece que hay que desandarlos, pero con el tiempo. En este marco de una sequía, a donde no es responsabilidad nuestra, tampoco es responsabilidad del sector, es más el sector el que es el más perjudicado. Un periodista me preguntaba hace poco qué es lo más, cómo vivió la sequía, así fue. La verdad me sorprendió con la pregunta, porque uno siempre está por ahí con el ejercicio de responder desde la cosa pública. Y la verdad que lo que más me jodió de la sequía, discúlpenme la franqueza, es la angustia de los productores. Lo mal que lo pasaron los productores. Porque el Estado, por un lado, por el otro, después con acierto, con desacierto, se puede ir recomponiendo. Pero los productores no tienen todas esas herramientas, y atrás de cada productor hay un proyecto de vida y un proyecto de familia.
que cuando erra 2 cosechas seguidas queda al borde de la vulnerabilidad productiva y social. Entonces, en el marco de una sequía en el cual nos faltan 20.000 millones de toneladas, de 44.000 pasamos de 44.000 millones de toneladas, en soja pasamos a 24.000. De 60.000 en maíz vamos a pasar a 41 millones de toneladas. De trigo, que veníamos a una cosecha récord de 21.600.000, pasamos a 12.200.000 toneladas. Donde nos faltan, si lo aplicamos directamente al volumen exportable, son 17.900 millones de dólares. Si a eso le sumamos, hubo 1.542.000 camiones menos a puerto, 1.542.000 menos flete, menos trabajo para el chofer, para la gomería, para el repuesto, para la casa de repuesto del pueblo, del interior. 1.800 y algo menos de barcos que se embarcaron en el complejo. Bueno, todo eso impacta obviamente a la economía, es parte del contexto que tenemos que evaluar y que analizar. Entonces los volúmenes de equilibrio, yo creo que cuando nosotros destrozamos un volumen de equilibrio, por decirlo de manera grosera, estamos alterando otras cadenas. Yo digo, tengámoslo en cuenta. Y no porque yo venga de Entre Ríos y no quiero hacer referencia a otros sectores que están presentes, porque mi primera responsabilidad es evitar la confrontación entre los sectores de la actividad privada. Para eso estamos nosotros, para resolver esas tensiones que generan las decisiones que tomamos, no trasladárselas a los sectores. Pero a la avicultura, que es la principal empleadora de la mano de obra en Entre Ríos, si nos quedamos sin maíz, le pegamos un knockout a la economía entrerriana. Entonces, eso lo tenemos que resolver. Yo tampoco quiero ser, no es que quiero ser, no lo tengo internalizado como una cuestión dogmática el volumen de equilibrio, pero vayámoslo resolviendo en la medida en que vayamos creciendo. Lo volteamos de un día para el otro, le pegamos de lleno en un marco de esta sequía a la economía, por ejemplo. Pues si liberas exportaciones, precio de maíz, sí, se quedan sin poder darle alimento. Es un escenario altísimamente probable y ponemos en riesgo en Entre Ríos 33.000. ¿Y por qué el resto de países que hace eso no tiene esa restricción? 33.000, y casi todos los países tienen volúmenes de equilibrio o maneras pararancelarias, digamos, enmascaradas, de proteger sus economías. Entre Ríos hace 20 años, discúlpenme la autorreferencia provincial, hace 20 años quiere ingresar mandarinas y naranjas a Estados Unidos. Uruguay ingresa mandarinas y naranjas a Estados Unidos, el mismo macizo productivo. Vinieron en el 2019, aprobaron nuestros procesos productivos, la sanidad de nuestro ciclo. Willy lo conoce esto muy bien. Nuestro proceso productivo, el estatus sanitario, las platas de empaque, todo, y no nos dejan entrar. No publican una norma que tienen que publicar en la autoridad sanitaria estadounidense, a partir de la cual se dispara un proceso que es inevitablemente que los cítricos dulces van a ingresar. Y eso porque protegen sus sectores productivos, de alguna manera. Entonces, en esto también tengámoslo en cuenta. Pero esto no fue todo lo que nos dijo Bailo. Escuchen lo que dijo del tema carnes y sobre las exportaciones de carnes precisamente. No es cierto que salvo los 7 cortes, que ya vamos a hablar de los 7 cortes, haya restricción a la exportación. Nosotros no hemos dejado de autorizar, por lo menos lo que a mí me consta desde la primera semana de agosto para acá, ningún embarque de exportación. Ninguno. Todo lo que nos han pedido lo hemos autorizado. No hay ningún tipo de restricción a la exportación de carne, salvo los 7 cortes. Que creo que es un tema que tenemos que empezar a charlar también y a desandar. No tengo ningún problema. Desde el lugar... ¿Cree que puede haber decisiones antes de fin de año en ese sentido? No, no creo. Yo estoy dando mi opinión en este sentido y se lo he planteado al ministro y él está dispuesto a reflexionar sobre este tema. O sea que es posible que haya anuncios pronto al respecto. No, los tiempos no los manejo yo. No quisiera generar una expectativa, esto tengo que ser responsable, sobre algo que no manejo. No, y con esa seguridad que lo caracteriza, Juanjo Bailo habló de que para él sería bueno tener el peso mínimo de faena como una norma ya establecida, y dijo que le gustaría ser igual que Australia o Uruguay, a lo cual Paulino le preguntó cuánto era ese peso mínimo. Acá Bailo le responde con la seguridad de siempre.
Si a mí me preguntan, a mí me gustaría, lo he hablado con Nicolás de este tema, me gustaría legislar, normatizar sobre un peso mínimo de faena. Ahora me parece que el productor en este contexto de sequía, de estrechez, por la sequía no solo de la agricultura, de la ganadería, de la lechería, generarle más inconveniente en la comercialización y restringirle una alternativa que tiene por ahí para hacerse de unos pesos, poniéndole una limitante en peso faena, me parece que no lo estamos ayudando. Pero no nos olvidemos que es un tema que tenemos que trabajar, me parece, una vez. ¿Cuál sería un peso ideal mínimo? En el mediano plazo y en la medida. ¿Cuál sería el peso ideal a partir del cual? Nosotros tenemos que llegar a pesos, a mí me gustaría llegar a los pesos que tiene Uruguay, que tiene Australia, tiene aún un peso mayor. ¿De cuánto hablamos? No lo recuerdo con exactitud, pero matan Hacienda alrededor de 500 kilos o de más de 500 y Estados Unidos aún más, todavía 500 kilos vivos. Después tenés el rendimiento de acuerdo a la categoría, que es lo que te da cuando Tonelli hablaba y cuando yo hablamos del peso de la res ya faenada, que tiene un rendimiento entre el 56 y el 62-64%, depende de la categoría. Me dicen que los cupos para las exportaciones, para todo lo que es cuota Hilton, los tienen los frigoríficos. Que sí. Cualquier usuario de faena debe presentar para exportar la declaración jurada, más la cesión del cupo por parte del frigorífico. No, cambiamos la fórmula, es una fórmula que creemos positiva, a pedido del sector y armonizando la fórmula de adjudicación. Es en un 70%, es un registro público que se abre 15 días, se anotan y después se adjudica. Antes era... Cuanto más exportabas Hilton, más cuota tenías. Eso iba en detrimento de otros mercados. Nosotros ahora hacemos una fórmula que para incentivar mayores exportaciones y el desarrollo de más mercado es un 70%, lo que te va a tocar de Hilton es un 70%, una pequeña polinómica, de acuerdo a los distintos destinos y un 30% por lo que vos exportás de Hilton. Pero como se producían ganancias o pérdidas importantes, pusimos un techo no más del 20%, se puede incrementar y no menos del 10% puede perder una industria para poder tener previsibilidad y planificación como reclaman acá y como yo coincido. Alguien me dice que los volúmenes de los 462.000 kilos que decías de exportación estaban inflados por la suma de los huesos exportados, ¿puede ser? No, yo hablo equivalente res sin hueso. Res sin hueso. Sí. Bien. Pero acá no terminó Bailo. También habló de lechería, los planes futuros, todo lo que él proyecta, según dice, que puede llegar a ser masa. Y también dijo que no es cierto que se cierren tambos, especial para Andrea Pacerini. También es cierto que nos condiciona fuertemente este contexto de sequía y de vulnerabilidad de las economías de los productores, agregar cuestiones que signifiquen, aunque sea transitoriamente, nuevos costos. Pero coincido que hay que ir a un pago de calidad, hay que trabajar, ya si querés vamos cerrando, no sé cómo a usted le parezca, y después hago un pequeño resumen de los temas. O primero yo hago un pequeño resumen de los títulos que me parece que tenemos que tener en un... Pensá que hay mucho interés por 2 o 3 preguntas que tengo yo. Pero yo te nombro los títulos rápido, después en alguna otra charla, Nicolás... Déjame algunos títulos, ahí están, dale. Los desarrollamos. No quiero ser descortés. En agricultura tenemos que ir claramente hacia un plan de riego, una ley de promoción de la herramienta del riego, que permita beneficios, con beneficios fiscales, amortizaciones rápidas. O sea, vas a contar las cosas que sin más el presidente haría que no están haciendo hoy, que no la pueden, incorporación de la biotecnología y la HackTech en la agenda permanentemente del sector, trabajar en un seguro climático, una propiedad intelectual sobre semillas y sobre eventos. O sea, una nueva ley de semillas. Una transformación, un programa que promueve la transformación de la proteína vegetal en proteína animal. Trabajar sobre el tema alquileres, sin meternos en la cuestión contractual entre el propietario y el arrendatario. ¿Cómo sería? Y el alquiler hoy se lleva, cuando uno desestructura la estructura de costos de un productor, primero el 75% de la producción se hace sobre superficie alquilable. Y cuando uno desestructura esto, el 40%
del costo del productor es alquileres. El 13% es fertilizante, el 12% es semilla y el 40% es alquileres. Y entonces... Y esta es una cuestión que está librada, me parece que, porque además tiene que ver con la rotación del cultivo, con la preservación del suelo, con la previsibilidad que tiene que tener el prestador de servicio. Me parece que es un tema que nos tenemos que dar, no en este tema, que es un año electoral y tiene que ser el Congreso, y ahí tenemos que trabajar para darle... Mirá que la ley de alquileres de las viviendas generó todo lo que... No tiene que ver con eso, no creo que tenga que haber en este caso meterse con cuestiones de cómo se debe fijar el precio ni cómo se debe actualizar. Eso tiene que ser una cuestión contractual, sin intervención del Estado, entre el propietario y el que alquila el campo. Aclarado esto para que no haya confusiones, sí. ¿Qué es lo que estás pensando que debería...? En algo que le dé más previsibilidad al prestador, al colono, como decimos comúnmente, que no tiene campo y que trabaja sobre campo alquilado, que no tenga que estar todos los años renovando. ¿Qué sería un alquiler mínimo por 3 años? Una cosa así. Alquiler mínimo por 3 años. Sí, y también que tenga que ver con... porque eso le permite tanto al dueño del campo como al prestador, como al colono, ir hacia una rotación de cultivo que no necesariamente va en detrimento de su rentabilidad, pero sí va en cuestión de conservación del suelo, que me parece que es el bien más importante que Con lo cual ahí los dos estarían tributando en conjunto para preservar el suelo, tanto el propietario como haciendo un aporte, digamos, de alguna manera, entendiendo. Pero esto. le pondrías Creo tope. Que no. Pero a ver, me parece que es una ley que tiene que salir con el más amplio de los consensos, ¿no? Además, por otro lado. Después, en ganadería sí, tenemos que ir a nuevos mercados, de hecho nosotros lo estamos haciendo, acaba de venir una delegación de China, que estamos trabajando menudencias bovinas, menudencia porcina, la apertura, el protocolo para ya terminar con cerrar un acuerdo con el trigo, con China, con frutos secos, que tienen que ver con las economías regionales, y el restablecimiento de las exportaciones avícolas que se vieron interrumpidas por la influenza aviar, que nos obliga a autosuspender, la ONSA, la Organización Mundial de la Salud Animal, nos obliga a autosuspender las exportaciones y a restablecerlas después nuevamente con cada mercado. La flexibilización de los 7 cortes, no tengo inconveniente en plantearlo, el tema de las retenciones. Las retenciones vamos al final si quieren, yo no tengo problema. En la lechería creo que hay que igualar de mínima las retenciones, que tiene sacar el diferencial que tiene la leche en polvo con el queso, porque hay que entender que la dinámica que tiene la lechería a través de la leche en polvo es que permite y va permitiendo que ante una sobreoferta en el mercado ir sacando al mercado externo el sobrante, porque si no eso vuelca al mercado interno, atenta contra el precio, atenta contra la rentabilidad del productor y pone en crisis a todo el sector de la lechería. O sea que imaginás una igualación de mínima. De mínima, pero de eso mínima. ahora... Ni bien lo podamos hacer. Estamos en un contexto complicado. Y me toca hacer cargo. Porque debe pensar que es el Massa candidato, que además es el Massa que toma decisiones sí. hoy, ¿no? Que sí, tiene que explicar que va a ser distinto a lo que hace hoy, con lo cual tiene que empezar a hacer cosas hoy. Por eso yo debo ser doblemente cauto. Está muy bien. Doblemente cauto. Está muy bien. Y en materia de retenciones, hablaste de la leche, pero tenías ahí algún capítulo más. Hay otro tema, creo que tenemos que ir hacia un programa de robotización de los tambos, un programa que ayude en el financiamiento, para incorporar la tecnología del robot al tambo mediano y pequeño, porque si no vamos a ir perdiendo, ahí sí, porque no es cierto que se están cerrando tambos, los tambos que se cierran son mayoritariamente por cuestiones generacionales. Los jóvenes no quieren como proyecto de vida esa calidad de vida que tuvieron sus padres, porque el trabajo del tambo es tremendamente riguroso. Entonces tenemos la tecnología del robot, que hoy es cara y no es accesible para los productores. Tenemos que generar herramientas con financiamiento accesible para que los productores puedan incorporar esa tecnología para darle sostenibilidad a ese pequeño y mediano productor. Y como era lógico, para terminar, Paulino le pregunta a Bailo por las versiones que hay en el mercado sobre el dólar soja. Y lo que me quedó claro de toda esta exposición que nos hizo Bailo es que no se va a poner colorado. Escúchenlo. ¿Cuál es el nuevo dólar? No tengo, sé, reconozco, no voy a negar. ¿No está definido o sí o no lo puede decir? Yo no tengo definición. Y si la tuviera, no me corresponde que lo diga. ¿Ese anuncio se produce esta tarde? Hay cuestiones que tienen que ver con la política cambiaria y quien define la política cambiaria es el Banco Central, quien termina dando la última palabra, con lo cual sería muy poco prudente de mi parte adelantar. Además, todos sabemos que el mercado
de cereales y oleaginosa y cambiario es primo hermano, por decirlo de una manera de informar el mercado del tipo de cambio. O sea que está todo medianamente parado ahí a la expectativa de, por eso te lo digo. Sí, pero no, yo no tengo, digamos, las certezas ni la ¿Va autoridad a haber un dólar distinto para importar? No tengo no puedo adelantar, no me corresponde. Pero están en los medios, digamos, no. ¿Había acuerdo con el fondo? Ojalá pudiera darte esa respuesta, en serio te digo, ojalá te la pudiera dar. Te pusiste incómodo, estás colorado. No, ya no me pongo más colorado. Bueno, yo no hago ningún comentario, que tengan un buen fin de semana. Tenemos 2 programas especiales, como siempre, sábado y domingo. Si lo quieren volver a ver, esto va a estar cargado en la web de rural.com. El sábado vamos a charlar con el presidente del Centro de Corredores de la Bolsa de Comercio de Rosario, Daniel Boglione, y el domingo tenemos a uno de los candidatos a diputados nacionales, en este caso por la provincia de Santa Fe, el señor Colotti. Los espero entonces el fin de semana y los dejo con Bailo si lo quieren volver a ver en la web elrural.com. Seguimos con Jorgelina.